A propósito de uno de los temas que sugería Temoris, que tiene que ver pues con Benjamín Netanyahu, con el gobierno de Israel, que anda viendo la forma de romper la tregua, el cese al fuego y reanudar el genocidio en las escalas en las que había estado operando y perpetrando contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza. Temoris, ¿qué decía al respecto? Em, lo primero es, a ver, hay dos cosas que estoy intentando señalar desde Mundo Abierto. Esto, por un lado, parece un cuento, todo este acuerdo de paz parece un cuento dedicado a engrandecer la imagen de Donald Trump, que sin embargo, o sea, que sin duda sirve para eso, y Donald Trump lo ha estado haciendo, lo ha estado utilizando de una forma que yo no recuerdo en la historia, una, un despropósito así, ¿no? O sea, es un acuerdo de paz que no es un acuerdo de paz, es un ultimátum de rendición que no ha sido aceptado, que de hecho es inviable y que sobre todo Israel tiene todo el interés por sabotearlo y por echarlo a perder y no lo oculta. El 30 de septiembre, cuando Netanyahu fue con Trump y Trump le dobló la mano y le forzó a aceptar el acuerdo, Netanyahu publicó un video en hebreo, o sea, para consumo interno en Israel, donde presumió, miren qué bien está todo. Antes toda la presión estaba sobre nosotros y ahora la presión, incluso de los países árabes, va a estar sobre Hamas para forzar a Hamas a aceptar este acuerdo. O sea, desde el principio lo planteó como una maniobra. Y tanto él como sus aliados, estos fascistas, Smotrich y Ben Gvir, han estado diciendo que no van a aceptar otra cosa más que la destrucción, la eliminación completa de Hamas y la recolonización o la colonización israelí de Gaza con la anexión. Lo están diciendo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, es esto que celebraba Netanyahu, que es que Trump había darle, como dijo Netanyahu, la vuelta a la tortilla, lo hizo en una expresión hebrea, pero en mexicano se traduce así. Esto es no solamente en este momento tratar de contener la presión internacional y de trasladarla hacia Hamas, sino que ahora lo que están buscando y están avanzando es en echarles la culpa a los palestinos de no cumplir el acuerdo. Es un acuerdo incumplible, es un acuerdo donde a una organización palestina, que es Hamas, le adjudican la necesidad de sacrificar la soberanía de Palestina poniendo a Gaza bajo el control directo de Donald Trump a través de Tony Blair. Eso ya es un acuerdo donde les dicen a los palestinos, desármense completamente, destruyan sus túneles, no los vuelvan a construir, o sea, que renuncien a todas sus herramientas de defensa, mientras ahí Israel puede conservar absolutamente todas las armas que tiene y seguir ocupando el 55% de Gaza, más de la mitad, además de continuar atacando Cisjordania y forzando a la población a concentrarse en Bantustanes. Entonces es inasumible. Pero lo que quieren además hacer con el tema de los cuerpos de los rehenes que faltan, que son 19, es que si jamás no los entrega de inmediato, pues entonces jamás está rompiendo el acuerdo. El tema es que Israel arrasó Gaza. Israel bombardeó hasta a todo lo que pudo. Pero no solamente eso. En muchas de las áreas controladas por el ejército de Israel, equipos de contratistas civiles, o sea, ya no el ejército, sino equipos de contratistas civiles fueron pagados para para acabar toda la demolición. Lo que no hicieron las bombas, ellos lo hicieron con trascabos, con bulldozers. ¿Por qué? Porque el objetivo ya no es la reconstrucción de Gaza, es una recreación de Gaza sobre una perspectiva que los israelíes que esperan que sea la suya, aunque Trump tiene sus propios planes, como ya hemos discutido aquí. Entonces, ¿dónde están esos cuerpos de israelíes, de los rehenes? Debajo de los escombros.
solamente que son escombros que no se pueden levantar porque Israel se dedicó a eliminar, a asesinar a los miembros de los equipos de rescate y a destruir toda su maquinaria. O sea, no hay con qué remover los escombros. Pero además no saben dónde están esos cuerpos. En todo eso, porque además ya no es reconocible, ya no hay, ya no está el tanque de agua que te permitía ubicar un lugar. O sea, acabaron con todo, ya no saben qué hay dónde o qué había dónde. Pero además, los que sabían dónde estaban esos rehenes murieron con ellos en los bombardeos israelíes. Los mataron o los enterraron vivos. En el momento en que ocurren todos esos bombardeos y caen los escombros y luego pasan los equipos de demolición, ya no se fijaron qué había debajo. Si había túneles ahí con rehenes y con guardianes de los rehenes, esos quedaron enterrados vivos, ahí murieron. Entonces los que sabían ya no están. Lo que dice Hamas es, hace falta el equipo para remover los escombros y hace falta una investigación para determinar dónde están esos cuerpos. Bueno, para Israel, el responsable de la situación, para Israel todo es culpa de Hamas y por lo tanto no están, van a echarle la culpa a Hamas o por no entregar los cuerpos, o por no aceptar rendir la soberanía de Gaza, o por no aceptar el desarme total, el culpable va a ser Hamas y Israel, ese es el objetivo y estar avanzando hacia ello, es muy probable que lo veamos, es reanudar el genocidio, pero ahora los países occidentales que llegaron al extremo de reconocer al Estado palestino, ya van a poder decirles a esos pueblos, nosotros hicimos lo que pudimos, pero es que los palestinos, pues con los palestinos no se puede. Y lo único que queda es dejar que Israel acabe su genocidio y su limpieza étnica y que expulsen a los sobrevivientes a Sudán, a Somalia o a algún otro país en guerra. Esto está avanzando hacia allá y ahora con la connivencia de todos esos medios de comunicación que quisieron comprarle el cuento a Trump de que había alcanzado la solución perfecta. No era perfecta de ninguna forma, era premiar a Israel por su genocidio y castigar a los palestinos por resistir. No era solución porque los palestinos finalmente no lo pueden aceptar. Y de todos modos es voltear la tortilla para culpar a los palestinos de genocidio que van a seguir sufriendo. Tengo muy pocas dudas de que la violencia se va a reanudar pronto. Muchísimas gracias, querida Lau. Pues esto que menciona ahorita Temoris es una paz muy particular, ¿no? Un plan de paz, sigue habiendo un asesinato a pesar de manera permanente. Si vamos revisando ahí los diarios, Al Jazeera y otros, siguen ellos reportando que todos los días está habiendo asesinatos. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? ¿De qué supuesta tregua? Y lo otro, esto que decía Temoris, que también lo vemos en varios diarios, el pretexto de no regresar a todos los cuerpos, o más bien el no regresar a todos los cuerpos de los rehenes se está utilizando como pretexto y pues estamos ya a un paso de que esto se intensifique. Insistimos, los asesinatos no han parado, pero que vuelva a tener una escala mayúscula. ¿Qué decir sobre esto, querida Lau? Pues mira, creo que Tem lo dijo todo, ¿no? Pero realmente, pues Israel dice que hay tregua, pero en el terreno pues está poniendo reglas que la vuelven casi imposible, como dice Tem. Hemos visto en los últimos días, hemos estado leyendo en la prensa, pues que los soldados de Israel dispararon contra palestinos que intentaban volver a sus casas en el norte de Gaza. Y también hay reportes de al menos 9 muertos. Ahora sí que el ejército lo justifica diciendo que se cruzó una línea amarilla. Fíjate qué fuerte, ¿no? El tema de la línea amarilla. Ahora, un perímetro nuevo creado tras el acuerdo. Es decir, ¿de qué acuerdo de paz hablamos cuando estamos hablando de líneas, de divisiones, de muros divisorios? Te lo dice alguien que viene de Tijuana, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a esto. Y bueno, este nuevo perímetro creado tras el acuerdo. Entonces, pues es muy simple para ellos. Si cualquier desplazado, cualquier persona que fue desplazada cruza para ver su vivienda, pues ya es tratado como sospechoso. Entonces la tregua se va convirtiendo en una trampa. Esa línea amarilla
que es lo que te decía, ¿no? Se convierte en una barrera móvil y se usa para decir violaron los acuerdos. Y con esa narrativa, pues disparar en cese al fuego se vuelve algo de defensa, algo defensivo, que es lo que ha estado tratando la narrativa que ha implantado Israel en la última semana. Pero saben que a mí hay algo que me parece aún más preocupante de esta tregua, no tregua, de este cese al fuego que realmente pues estamos viendo que se está rompiendo, y es la parte que tiene que ver con la ayuda humanitaria, la ayuda que debía entrar masivamente y que sigue sin fluir como se prometió tras este acuerdo y tras los anuncios de Donald Trump. Ya la Cruz Roja y la ONU han denunciado que no se han abierto todos los cruces y que no están operando a plena capacidad. Entonces, pues menos ayuda significa más caos, más gente movilizándose por rutas improvisadas y por lo tanto más eventos como los de los últimos días que luego se usarán para culpar a los palestinos de romper la tregua. Entonces es un cuento realmente pues de nunca acabar. Y además, bueno, sobre lo que decía Tem, ¿no? Israel está condicionando la continuidad del acuerdo, la entrega de todos los restos de los rehenes, pues algo prácticamente imposible de cumplir entre los escombros. La franja de Gaza quedó totalmente destruida. Hemos visto estas escenas que son muy impactantes y el antes y el después con satélites, ¿no? O con drones, donde se ve pues la destrucción. Entonces, cada retraso provocado por Israel, evidentemente por los bombardeos, pues se comunica ante los mediadores, ante Donald Trump y ante la opinión internacional como un incumplimiento de Hamás. Entonces, pues con este motivo se va a ir endureciendo la postura, para mí sí, ¿no? Entonces, pues mientras tanto siguen los choques, los entierros, los asesinatos, crece el riesgo de que el alto al fuego quede solo en papel. Si no se abren cruces, no llega la ayuda humanitaria, si se mantiene la línea amarilla como cerco, pues se clasifica a los civiles como amenaza. Entonces, pues bueno, esto quedará o queda como un gran anuncio sin reglas que empujen realmente a que esto se concrete. Ya, muchas gracias, gracias, mi querida Laura. Federico Bonazo, hace 2 días, también tres, Donald Trump, estando en Israel, pues tenía ahí una especie de, en su charla, en la conferencia que estaba dando, pues tenía ahí algunos mensajes a Bibi, ¿no? A este genocida Benjamín Netanyahu. Confesión de partes es un término que se usa también en términos jurídicos. Y ahí hay una confesión de Donald Trump de este contubernio con Benjamín Netanyahu. Y retomo esta parte, ahorita vamos a pasar el fragmento de el mensaje que le da Trump a Netanyahu, retomando un poco esto que señalaba Temoris hace un rato, que es verdaderamente increíble que el autor intelectual del genocidio, que es Donald Trump o Estados Unidos, no importa el mandatario que esté en turno, aunque con Trump se ha agudizado el genocidio, el autor intelectual del genocidio contra el pueblo palestino, Donald Trump, y el autor material del genocidio, Benjamín Netanyahu, pues que estén confesando sus crímenes, su venta de armas, las peticiones, las risas que hay entre ambos y además querer responsabilizar al pueblo palestino, a Hamás, de una posible o muy posible reanudación del genocidio a gran escala, otra vez contra el pueblo de Gaza, pues es inadmisible. Vamos a ver lo que le dijo Trump a Netanyahu y regresamos para tu reflexión, Federico. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? Huh? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. Tienes la palabra. Casi no queda mucho que agregar después de lo que dice Trump, ¿no? Cuando uno ve una declaración así,
y las mutuas loas que recíprocamente se ofrecen en los diferentes parlamentos. Va Netanyahu a Estados Unidos y lo aplaude el Congreso. Habrá algún congresista estadounidense que proteste y será retirado de la sala. Y a la inversa lo mismo. A Trump se le levantaron un par de parlamentarios israelíes que también fueron retirados de la sala. Es muy difícil cuando uno ve este tipo de declaraciones, incluso cuando uno analiza los 20 puntos del plan de paz. Sí, perdón, Ay, Fede. todavía no aprendes. Esto es culpa de que la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente como necesitamos. Porque si la inteligencia artificial se hubiera podido dar cuenta hace ya 30 episodios de La Mesa Imposible que me podía subir el volumen en automático y nos ahorraba este bochorno. De cada jueves lo mismo. A ver, es muy difícil después de ver una declaración así, no coincidir con Temoris en la hipótesis, menos hipótesis, cada vez más evidencia de que todo esto ha sido un teatro, de que el plan de paz, que coincido, es un ultimátum, eso quedó muy claro desde el principio, sobre todo cuando Trump declaró, además del contenido del mismo plan, que si jamás no obedecían 72 horas, se iba a desatar el infierno. Evidentemente estamos ante un condicionante de capitulación, un ultimátum. Pero ha sido un teatro que le ha permitido ganar un poco de espacio político y recuperar una cuota de legitimidad, o en todo caso evitar el descenso avanzado que tenía el prestigio de Israel internacionalmente. No hay que olvidar que los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas dejaron muy claro que incluso las facciones más conservadoras de Europa ya estaban hablando de genocidio, crímenes aberrantes. Así lo expresó ese representante máximo del conservadurismo que es Felipe VI. Es decir, empezaba a costarle a Israel la pérdida de la narrativa. Y creo que el plan es brillante, es la maniobra del plan, no el plan en sí, desde el punto de vista estratégico, político, narrativo, porque ha logrado bajar muy bien esa presión sobre Israel. Y ha logrado, y ahí es donde uno se pregunta por qué en principio lo aceptan los palestinos, o sobre todo Hamas, posible explicación porque están realmente muy mermados militarmente y realmente eh, exhaustos, ¿no? O sea, no tienen posibilidad de reacción política o militar. Eh, Sería una de las explicaciones. Pero está urdido como teatro, donde efectivamente ahora la culpa la podrían tener los palestinos. Esta excusa inverosímil de que los rehenes muertos no han sido entregados, o más que inverosímil, absurda, y que por ahí se puede agarrar Israel como se puede agarrar de cualquier cosa, como que las personas que siguen matando durante el cese del fuego no pudieron identificar la línea amarilla que también nos escribía ahora Lau como nuevo hecho colonial arbitrario, es decir, no sabes distinguir dónde están trazadas las nuevas fronteras de la colonia, viene un dron y te vacía una descarga. Porque no hay como un muro o algo, o sea, Claro, es algo invisible, o sea, bueno, no hay una marca, ¿no? exacto, es un episodio más de la arbitrariedad ah, homicida de Israel. Eh, lo decía también Francesca Albanese, ¿no? Decía, para ustedes el cese del fuego es nosotros cesamos y ustedes abren fuego, ¿no? Eh, y en esta ironía macabra que planteaba Francesca, que conoce muy a fondo el asunto, queda reflejada la hipocresía de esta maniobra, el teatro de esta maniobra, que repito ha tenido su éxito internacional, porque cuando va Pedro Sánchez y el resto de los mandatarios europeos nuevamente al pasamanos con Trump, que es algo que desde el punto de vista más elemental de la dignidad de un líder político a uno le llama mucho la atención, ¿no? Cómo Trump logra doblegar, logra encorsetar a los otros líderes con los que entra en negociaciones o a los que les impone su agenda, realmente llama mucho la atención, ¿no? Hay como un embrujo, eh, o más que embrujo podemos explicarlo, porque tenemos los líderes más pusilánimes de los que se pueda recordar en muchísimo tiempo en la Sí, historia. pues, El mundo libre y Occidente tienen una falta absoluta de liderazgo político.
liderazgo político que había entendido que si seguía coqueteando con Trump y con Netanyahu abiertamente, si seguía sin tomar alguna medida un poquito más drástica, al menos en lo discursivo, eso les iba a causar un costo político electoral, porque las sociedades, en Europa sobre todo, están levantadas, están las calles, han sido tomadas las calles, la magnitud de las manifestaciones. Creo que la sociedad civil poco más puede hacer que lo que ha hecho en en esta sinergia entre la Global Submarine las otras flotillas, los amenazas de cortes sindicales que ha habido en Italia, en fin, la sociedad civil se ha movilizado muchísimo. Ante esa movilización, los líderes dijeron, bueno, vamos a responderle con cierta demagogia al electorado, vamos a mandar un buque a apoyar a la Global Summit Flotilla y después vamos a acordar este magnífico plan de paz de Trump que analistas de todo el mundo festejan y aplauden, en México también, por supuesto, y nadie habla del teatro. Digo, acá en Rompevientos se habla, ¿no? Y en otras mesas de periodismo independiente se habla, pero los grandes medios han comprado, cuando tú ves el discurso y el vocabulario que usan los grandes medios, plan de paz, iniciativa de Trump, el festejo de los palestinos, que es verdad que lo ha habido, ¿no? ¿Cómo no lo va a haber cuando llega la noticia de que van a parar las bombas por lo menos 48, 72 horas que te están tirando desde hace 2 años sin parar? Eh, una maniobra que les ha salido bien, insisto. Ahora, que se cae por todos los costados, porque implica que ese nuevo enclave colonial no va a quedar bajo mando palestino. Entonces, es un plan muy bien urdido. Si jamás acepta, cede y capitula. Si jamás no acepta, es el culpable de haber boicoteado ante la gran parte de la opinión internacional el magnífico acuerdo de paz de Trump. Y está entonces justificado el avance militar, que hoy ya es un hecho, ¿no? El territorio de Gaza está ocupado militarmente por Israel. Es una situación sofocante, diría yo, para los palestinos y para toda aquella parte de la humanidad que ve con horror el avance de este par de narcisos homicidas. Muchísimas gracias, Federico. Y pues esto que están planteando ustedes también lo podemos presentar o plantear en el sentido que en algún momento Temoris también lo ha manejado. El capital no puede vivir sin la guerra, ¿no? Esa es una situación que hay que ponerlo aquí y que en algún momento pues nos preguntan, ¿no? ¿Cuándo va a acabar esta guerra en el mundo, ¿no? O estas guerras en el mundo y este genocidio, pues no va a acabar nunca, es parte e inherente de este régimen de acumulación en el que estamos y le es un negocio, le es lucrativo y en ese sentido también tenemos que explicar lo que está ocurriendo entre Israel y Hamás en este momento y lo que pretende Estados Unidos, pero también ahí podemos tejer en esta estrategia que utiliza el capital y en específico ahora Donald Trump, lo que está ocurriendo en Venezuela, Temoris, ¿no? Eso me parece que también es parte de una situación que podemos analizar de manera conjunta. Allá sigue asesinando, pues con las armas, muchas estadounidenses, ¿no? Con las armas estadounidenses y también con las de Israel, pero muchas enviadas por Estados Unidos. Y ahora acá en América Latina, pues continúa una guerra y acá en este espacio, pues es para apoderarse, allá para apoderarse también de las riquezas y del territorio, pero también acá el petróleo. Y ese es otro de los temas que me parece que hay que analizar así como al capital, pues le es funcional esta guerra y nunca va a poder vivir en paz. ¿Qué decir sobre esto, Temoris? Sí, si me permiten un último comentario sobre el tema anterior. Hay que ver cómo cada vez que se hace una negociación entre Israel y los palestinos, siempre mediada por Estados Unidos, como si no fuera clarísimo que no es un intermediario, sino es alguien que es el patrón de Israel. Pero cada vez que hay una negociación, la negociación es para consolidar ganancias israelíes y por lo tanto asegurar pérdidas palestinas. Cuando se hizo una negociación en la ONU en 1947, un plan de partición, lo que hicieron fue, bueno, o sea, antes los palestinos tenían todo el territorio bajo la colonia británica, bajo el mandato, pero
dice, no, no, es que seamos justos, vamos a dividir el país y lo dividieron por la mitad entre israelíes y palestinos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo por qué? Y eso fue un acuerdo de la ONU donde no les preguntaron a los palestinos nada porque Gran Bretaña era el poder colonial y entonces representaba, pues los esclavistas te representan, ¿no? Pero bueno, luego hay esta guerra, Israel se apodera de más territorio del que le había asignado la ONU, se hace como una especie de acuerdo de paz y bueno, ya vamos a estar de acuerdo y Israel tiene el 81% del territorio, o sea, pasó de la mitad a 3 a 4 quintas partes, y el 20% se lo dejamos a los palestinos, y ahora sí ya, ¿eh? Pues no. Luego van a ocupar en el 67 más territorios palestinos. En el 93, en los acuerdos de Oslo, vuelven a hacer el mismo truco. Dice, ya vamos a ponernos de acuerdo, va a haber paz y eventualmente Israel va a negociar con los palestinos la creación del Estado palestino. Y mientras se divide el territorio palestino en áreas A, B y C. A y B controladas por Israel. Y ahora también, o sea, ¿cuál fue ese gran acuerdo de Donald Trump de paz? Que Israel, bajo ese acuerdo, tiene derecho a quedarse al 55% de Gaza y poner esa línea amarilla de la que la gente, que obviamente no tiene televisores y no tiene internet y no tiene radio, no se puede enterar y no puede saber que si cruza la línea invisible la van a asesinar, que es causal de muerte. Temoris, y llevó a uno de los principales empresarios e inversionistas inmobiliarios a negociar, eso también hay que decirlo todas las veces que sea posible, a este Steve En, Witkoff. claro, y en el caso del gobierno de Gaza que están planteando, que hay que recordar, ya lo había comentado, pero hay que recordarlo siempre, porque siempre parece que Israel copió el manual de los nazis. Los nazis, para controlar a la población judía de Polonia, les metió unos cipayos, unos traidores, que llamaron un Judenrat. Un Judenrat es una especie de consejo judío que supuestamente era como darles a los judíos una agencia, y en realidad ese consejo judío estaba bajo el gobernorato de Polonia, que era de un nazi, y el nazi decía quién estaba en esos consejos, y esos consejos solamente servían para llevar la cadena de transmisión aquí. Aquí quieren lo mismo, hacer unos consejos de palestinos para gobernar Gaza, por eso el Consejo de Palestino va bajo un comité cuyo brazo ejecutor es Tony Blair y el jefe va a ser Donald Trump. Pero en ese consejo, y es lo que estás diciendo, ese comité que va a encabezar Tony Blair, todavía no se saben quiénes van a ser los miembros, pero de entrada se pretende que estén empresarios que van a ayudar a reconstruir Gaza. Es importante darles un lugar o varios lugares a los empresarios para que con su buena voluntad ayuden a reconstruir Gaza, cuando en realidad lo que van a ir a hacer es planear los negocios con el despojo. Y pues esa es la necropolítica de la que hemos platicado, Violeta, el capitalismo, que es básicamente necropolítica. Y ahora con el tema de Venezuela. Eso, a ver, qué descaro. O sea, ven, este premio Nobel a María Corina Machado. A una señora que la llaman, o sea, dicen que ha hecho mucho por la paz cuando está llamando a una intervención extranjera en su propio país. Que están asesinando venezolanos en lanchas y ella aplaude al hombre que presume de haber ordenado esos asesinatos, esas masacres. Todo eso son pasos para generar presión. Yo creo que lo que intentan es buscar que Venezuela les dé un pretexto para facilitar una intervención internacional, bueno, una intervención estadounidense. El tema es que Maduro todavía mantiene un importante control sobre el ejército y sobre las milicias, y se puso a armar las milicias. Unas milicias como las que están armando son poco eficaces
ante un ejército como el de Estados Unidos. O sea, la capacidad de grupos de personas poco entrenadas con un armamento muy ligero ante los aviones y los drones, pues es pequeña. Pero lo que está diciéndole Maduro a Estados Unidos es, vamos a resistir. Y la única forma en que tú vas a poder conquistar Venezuela es cometiendo una matanza de venezolanos que va a ser políticamente intragable para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos anda buscando otras formas de intervenir. Veo improbable que quieran asumir el costo político de una masacre de venezolanos que puede llegar a parecerse a lo que está haciendo Israel en Gaza. O sea, mientras no venzan la disposición de los venezolanos a resistir, van a tener que buscar otras medidas. Y sobre todo, América Latina tiene que dejar claro que no va a aceptar eso. Por eso ese premio Nobel a Machado es absolutamente intragable para América Latina. No podemos dejar que Estados Unidos venga a resolver, como tantas veces ha hecho, los asuntos de los latinoamericanos. Hay que recordar que cuando dijeron que, bueno, seguramente era cierto, con la connivencia de Estados Unidos, Antonio Noriega, el general panameño, pues estaba metido en el narcotráfico, con la connivencia de Estados Unidos. Era parte del negocio. Era parte, por ejemplo, del acuerdo que permitió financiar a la contra nicaragüense. Pero cuando decidieron que iban a ir por él y para ello mataron, invadieron Venezuela y mataron a más de 1,000 venezolanos, pues yo creo que la gente que dijo que Manuel Antonio Noriega era intragable, perdón, venezolanos, panameños, que Noriega era intragable para los panameños, pues debería haber rendido cuentas de haber convocado a una invasión que tomó tantas vidas de sus compatriotas. Cualquiera que llame a una intervención de Estados Unidos o extranjera o europea, lo que sea, en cualquier país del continente, es un traidor a su pueblo. Y es el caso, por ejemplo, de Lili Telles y de Alito y toda esa gente que está pidiendo una intervención extranjera en México. Ya, gracias, Temoris. Mi querida Laura, son las últimas declaraciones de Donald Trump a propósito de que pues ya soltó a agentes de la CIA infiltrados ahí en Venezuela y en lo que se intentaría también presumiblemente algún asesinato contra el presidente Nicolás Maduro y esta injerencia que ya declara Donald Trump, que bien puede ser también parte de un placebo, habrá que ver cuál es la estrategia, pero vamos a escuchar, Laura, a Donald Trump hablando al respecto y escuchamos tu reflexión. President, thank you. Curious, why did you authorize the CIA to go into Venezuela? And is there more information you can share about these strikes on the alleged Well, I can't drug do busts in that, the but Caribbean? I authorized for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through the border. They came in because we had an open border policy. And as soon as I heard that, I said, a lot of these countries, they're not the only country, but they're the worst abuser. And they've entered they've allowed thousands and thousands of prisoners, mental institution, people from mental institutions, insane asylums, emptied out into the United States. We're bringing them back, but that's a really bad, and they did it at a level that probably not, many countries have done it, but not like Venezuela. They were down and dirty. And the other thing of drugs, we have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land. Pues también las van a detener por tierra, dice Donald Trump. Laura Sánchez Ley, ¿qué decía al respecto? Ay, pues es que da coraje, de verdad que mi primera reacción es que da muchísimo coraje cómo va y se quiere meter absolutamente en todos los asuntos sin justificación alguna. A ver, yo veo varias razones por las cuales me parece peligrosísima esta declaración, sobre todo porque ya nos dimos cuenta. Pensábamos que era puro bla, bla, bla cuando inició la administración, que iba a ser como la administración pasada, pero cuando lo empieza a llevar a hechos concretos es cuando se vuelve alarmante y muy preocupante. A ver, por
punto uno, ¿no? Me parece que estas declaraciones rompen totalmente el principio interamericano de no intervención. A ver, aquí esta norma dice que ningún estado tiene derecho a intervenir directa o indirectamente por cualquier motivo en los asuntos de otro. Entonces, bueno, esto está incluso en la OEA, está firmado, bueno, por Estados Unidos y por absolutamente todos los países de Latinoamérica. Entonces, es tremendo. Otra cosa, me parece que también escala el conflicto y normaliza precedentes para toda la región, incluido México. A ver, autorizar operaciones encubiertas unilaterales sienta un precedente terrible para que cualquier potencia justifique amenazas o narcoterrorismo, como lo ha estado haciendo Estados Unidos, y para operar dentro de otro país, saltándose foros regionales, como lo que decíamos, como la OEA o como convenciones internacionales de la ONU. Entonces, realmente esto va erosionando el andamiaje que protege a países más pequeños, como son el caso de Venezuela. Entonces, ¿qué nos dice que esto no va a pasar mañana en Ciudad de México, en Argentina, en otros países que le interesen un poco, que le interesen, ¿no? O que tenga intereses ahí Estados Unidos? Entonces, ya incluso organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y el propio Congreso, evidentemente el partido en contra de Donald Trump, pues han advertido sobre el riesgo y la escalada fuera de control que pueden provocar estas acciones de Donald Trump que ha llevado a cabo unilateralmente. Ahora, sobre el tema de la CIA, y esto sí me interesaría ligarlo un poco con el tema mexicano, sobre todo porque es un tema que abordamos mucho en el proyecto que tengo ahí en Archivero, pues recordemos que México ya vivió el costo de estas colaboraciones encubiertas que no son otra cosa que captura institucional y espionaje político. Recordemos que en los años 60 y 70, en la estación de la CIA en Ciudad de México, incluso teje una estructura que se llamaba Litempo, que era una red que incluyó a 3 presidentes mexicanos que fueron espías y que permitieron acciones unilaterales y descaradas en nuestro país. Estamos hablando de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Echeverría, e incluso cooptó a todos los policías y muchísimos jefes de la entonces Dirección Federal de Seguridad, la DFS, que eran los agentes de espionaje, que prácticamente trabajaban para Estados Unidos. A mí me tocó reportear varios temas que siguen vigente desde ese entonces, donde pues se ve cómo los presidentes y los jefes de la Dirección de Espionaje Mexicana pues les permitían pasearse como Pedros por su casa a los agentes de la CIA e incluso les pedían permiso para operaciones, ¿no? Entonces, digamos, esa colusión le dio a Washington acceso privilegiado a decisiones de seguridad muy importante. Y sobre todo, y voy a citar un caso que es antiguo, pero para que comprendamos la magnitud del evento, pues le dio acceso a la vigilancia del movimiento estudiantil de 1968 que termina en una masacre en Tlatelolco. Entonces, bueno, ahora estos documentos desclasificados, investigaciones históricas, pues nos confirman que antes y después de la masacre de Tlatelolco, la CIA operó redes de inteligencia en universidades, confió información directamente a las cúpulas presidenciales y a dependencias pues muy arriba y distorsionó información que alimentaría después al aparato represivo doméstico. Entonces, bueno, ese fue el resultado, al menos en México, del espionaje de la CIA. Entonces, creo que por eso es importante seguir poniendo ojo, porque bueno, realmente estas operaciones encubiertas dentro de Venezuela, pues sí podrían terminar en ataques terrestres. Ya lo vimos con el tema de las lanchas, llevamos 5 ataques al menos de fuerzas estadounidenses contra estas embarcaciones que ellos dicen que son sospechosas y que al parecer han dejado 27 muertos, que para mí no es otra cosa que una ejecución extrajudicial. Entonces, bueno, creo que ahí el riesgo y el temor de estas operaciones en Venezuela que realmente deberían estarnos preocupando como continente a todos. Y que aparte no se ha aclarado qué onda con el tema de las lanchas. ¿Quiénes eran? Si eran narcotraficantes, no eran narcotraficantes, no merecen una ejecución extrajudicial, aunque fueran narcotraficantes, pero incluso han empezado a circular versiones en algunos pueblos de Venezuela costeros que dicen que son pescadores. Sin embargo, es información, insisto, que no ha sido confirmada.
Muchísimas gracias, Lau. Sí, pescadores o migrantes y todo también esto que ha declarado el presidente de Colombia, que me parece también muy, muy delicado, ¿no? Señalando él, son colombianos y pues fueron asesinados y entonces también ya está ahí imbricado el gobierno de Colombia en esto. Federico, gracias, querida Lau. Federico, ¿qué es lo que está por venir en Venezuela? Pues ya tejiendo todos estos, esta serie de episodios, ¿no? De primero de declarar a Maduro como uno de los principales narcotraficantes del mundo, doblar la recompensa para su captura, ¿no? Y luego asesinar a todos estos tripulantes que van, al menos 27 tripulantes que han sido asesinados en estas supuestas narcolanchas, y luego darle el premio Nobel a una mujer como Corina Machado, que ha encabezado la oposición contra Maduro, y ahora de estas operaciones encubiertas de la CIA, lo que ha declarado Donald Trump. ¿Qué es lo que está por venir en Venezuela, querido Federico? Eh, Esperemos que no una invasión, esperemos que no una intervención militar, incluso quirúrgica. Esperemos no ver eso. Las voces más preocupadas hablan de, como Fernando Buenavad, nos advierte de un posible un Vietnam en Latinoamérica, ¿no? Que sería el caso más extremo y horrible de lo que esperemos que no suceda. Eh, yo quisiera, que Temoris y Lau han hecho una descripción muy buena, hacer énfasis en un aspecto de la batalla narrativa que justifica las acciones injerencistas y la agresión permanente de Estados Unidos, ¿no? No hay que olvidar las sanciones económicas de Estados Unidos, la incautación de activos, el secuestro de aviones venezolanos de PDVSA, la agresión económica brutal, bloqueo, todo el trabajo propagandista de propaganda para generar aislamiento internacional de Maduro. No es que Maduro a veces no colabore con las cosas que hacen también el régimen venezolano, ¿no? Pero hay que saber distinguir muy bien lo que son las apetecias imperiales de los problemas internos de Venezuela, porque parecen que son lo mismo y no tienen nada que ver. A Trump la democracia le viene valiendo gorro, lo que le interesa es el petróleo, hay que decirlo así abiertamente, parece muy evidente, pero hay mucha gente incluso del campo de la decencia, del campo de la izquierda, que no lo ve tan evidentemente, y sobre eso quiero hacer un énfasis. Cuando se propone que el problema en Venezuela es el de la tensión autoritarismo contra democracia, eh, hay un error que es el que señalaba de confundir la situación interna de la democracia venezolana con lo que son las apetencias de Estados Unidos. Eh, no es una cruzada por la democracia la que está emprendiendo Donald Trump. Si Trump y Netanyahu son la democracia, pues el mundo está arruinado y perdido. Si ellos son los que representan los valores de Occidente, pues estamos, como tanta gente sostiene y como tanta gente cree, porque la verdad es que a uno cuando lo escucha hablar a Trump, coincido con Lau, de que indigna, pero yo últimamente les confieso que me indigna mucho más la cantidad de personas que deciden comprar las imbecilidades que Trump dice. Porque me parece realmente que Trump es mucho menos tonto de lo que aparenta. Por supuesto, con que se crea él mismo el 10% de su speech, lo compone también un sector cerebral de estulticia, ¿no? Tiene adentro de él mismo un déficit de razonamiento. Pero me parece que es un gran engatusador y que muchísima gente que se cree lo que Trump dice genera esta opinión pública que luego pues ejerce una presión o deja de ejercerla para que se establezcan estas narrativas de cruzada por la democracia. Entonces, está lleno de intelectuales, incluso de izquierda, gente bien pensante, que en su temor por la erosión democrática, la separación de poderes, el republicanismo realmente existente, terminan avalando a personajes siniestros, ¿no? Así para algunos, Milei es la democracia y Cristina Fernández es el autoritarismo, para mucha gente. Y Claudia Sheinbaum es el autoritarismo y Salinas Pliego es la libertad El perseguido. y la democracia. Y eso está instalado en mucha gente que hoy ve la tensión democracia-autoritarismo como el asunto a resolver en Venezuela. Ese asunto que lo resuelvan los venezolanos en la mayor medida posible, pero lo que nos importa como latinoamericanos es que estos tipos van por el petróleo, les vale gorro la democracia, ¿no? Y ese es un tema
que genera esta confusión que yo intento describir aquí y que permite también que la contestación, que el enfrentamiento a esta política injerencista de Estados Unidos no sea tan contundente, tan fuerte, tan sólida en muchos aspectos de la deliberación pública como debiera serlo. ¿Qué viene, querida Violeta? No lo sé. Es muy preocupante. Con Trump nunca sabemos cuándo pasa de la fase declarativa a la acción, que ha pasado a la acción también, ¿eh? Los que crean que Trump se ha quedado en la fase declarativa nada más no han leído bien las noticias. Ya voló niños en Yemen, sigue matando en juicios, en asesinatos sumarios sin juicio en las aguas del Caribe a ciudadanos venezolanos y colombianos. Es decir, no sabemos qué puede venir. Pero en todo caso creo que es importante esclarecer a la hora de discutir sobre Venezuela cuáles son las tensiones en pugna, ¿no? Ya, gracias, gracias, Federico. Laura Sánchez Ley, nos quedan unos minutos y tenemos un tercer tema y que tiene que ver pues con una agencia de noticias, la agencia de noticias Reuters, que aventó también una infodemia que también llamaba la atención. Ya ha pasado en algunos otros meses anteriores esta campaña que hay contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya le quitaron la visa a quién sabe cuántos funcionarios. Ahora se habló de 50, pero como es la costumbre, sin nombres. Y después pues se cae este tipo de declaraciones. Si fuera un medio X uno lo entiende, pero cuando es una agencia de noticias tan grande y expansiva como la agencia Reuters, pues claro que llama la atención. ¿Cuál es la lectura que tiene sobre esto? Claro que llama la atención porque si ustedes conocieran los métodos de verificación que tiene Reuters, eran de los más estrictos del medio. Tem no me dejará mentir, tenían que ser tres fuentes verificadas, fuentes con nombre, fuentes con dato. Las fotografías solo podían tener una edición de color, es decir, estamos hablando de una agencia que guarda muchos protocolos o guardaba muchos protocolos de verificación de información. Incluso tiene un equipo de fact checkers, que así se le llama en las redacciones, a los equipos que trabajan verificando que la información no sea falsa, rastreando el origen de las imágenes o de la información. Por eso resulta tan raro, porque estas agencias internacionales pues siempre se han jactado justamente de esta profesionalización que tienen de estos súper corresponsales que generalmente son extranjeros que vienen a vivir a México. Entonces, desde ahí ya, pues es raro, ¿no? Pues realmente me parece que es lo que ha estado sucediendo en los últimos, desde con Andrés Manuel López Obrador, ya empezaba esta narrativa que incluso acuñó el término de narcopresidente, narcopresidenta, y impulsada por medios como el New York Times, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que ha impulsado otras noticias que son muy difíciles de verificar, como estos laboratorios de fentanilo, o como otras notas que ha sacado de que se le había retirado la visa a otros funcionarios y después nos enteramos que la fuente era Simón Levy, ¿no? Que era pues, un personaje que, por cierto, ya ha sido desmentido hasta por la Embajada de Estados Unidos, y eso ya es mucho decir, ¿no? Ya hasta sus supuestos aliados y fuentes, pues lo han desmentido y dicen que no lo conocen y no saben ni quién es. Entonces, miren, y yo se los digo casi y absolutamente desde el periodismo, ¿no? Y lo dice la Fundación Gabriel García Márquez, que es una fundación que luego ustedes pueden tener oportunidad ahí de entrar. Ellos tienen algunos decálogos de periodismo y muchos artículos que nos hablan sobre la ética periodística. Y ellos hablan sobre el tema de qué hacer cuando no hay verificación pública. Cuando alguien habla sin nombre, la audiencia no puede evaluar su credibilidad. Hay un conflicto de interés y tampoco hay acceso real a la información porque no sabemos siquiera de dónde viene. Ellos han insistido en que la fuente anónima no es mala per se, es decir, no es mala porque sí, y solamente pues debe utilizarse en contextos totalmente justificables, es decir, de riesgo máximo, ¿no? ¿Por qué sería de riesgo máximo? Pues decirnos quién es la fuente, ya sea del Departamento de Estado o del gobierno de Estados Unidos, si se supone que es información oficial, ¿no? El tema de las visas, si bien no siempre se publica, sí es información de gobierno que podríamos estar pidiendo incluso hasta por solicitudes de acceso a la información que probablemente no nos va a llegar. Otro punto importante también que está haciendo la agencia Reuters, pues es que está diluyendo la responsabilidad.
Entonces, ellos lo advierten, ¿eh? Porque mira, acá tengo la nota y dice, por ejemplo, es que de verdad es que la narrativa lo es todo, ¿no? Reuters reporta. Es decir, conservas el anonimato. Citando una fuente anónima con conocimiento directo. ¿Qué conocimiento directo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué área? ¿De qué sector del gobierno estadounidense o de alguna agencia de gobierno nos está hablando? Entonces, no tenemos ni un contexto mínimo indispensable. No sabemos de ese riesgo, nos dice que hay un riesgo, no sabemos si el riesgo es real, si hay represalias, si es por cláusulas legales, si es por su cargo. Entonces, bueno, realmente, pues es una nota, y ya lo he dicho en otros espacios, ya hasta se me echaron encima y me han estado etiquetando en Twitter, pero pues sí es un estilo que imponen gente como Anabel Hernández, que imponen gente como Dolly Esteves, que es rusofóbica, ¿sabes? Es el tipo de personajes que se han acostumbrados, el mismo Simón Levy, a decir que tienen todas estas fuentes anónimas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, porque mira, en el caso de las fuentes de seguridad, las fuentes anónimas siempre venían de los mismos narcotraficantes que querían pegarle a otro grupo delictivo. En la política tampoco hay casualidades, debe de venir de otro grupo político que le quiere pegar a este grupo político. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer esta información. Morenistas han negado, pues la prensa le ha ido a preguntar a morenista por morenista y bueno, pues es la información que tenemos hasta el momento y que parece que ya nos estamos acostumbrando a este tipo de narrativas que después vienen a inflar otros medios internacionales y dan como válidas, como lo hizo el periódico El País el día de ayer. Sí, sí, exactamente. El periódico El País también retoma esta información y cabecea, así como tú estabas comentando, Estados Unidos cancela la visa de al menos 50 políticos y funcionarios en México por su estrategia contra el narco, ¿no? Entonces, esto que tú estás ahorita exponiendo, Lau, yo quisiera preguntarle a Temoris, ¿cuál es el objetivo ahorita de Reuters en este momento, en este contexto que decimos también que estamos viviendo hacia América Latina, publicar esto? ¿Tiene que ver algo o cuál sería la intención también en el contexto también de pues implicar, ¿no? Implicar a algunos funcionarios aparentemente cercanos a la 4T? Bueno, yo no sé si existe algún tipo de intención en la agencia Reuters. No me atrevería a especular sobre ello sin una base. Lo que estamos criticando es la falta de escrúpulos al momento de manejar esta información. Por ejemplo, hace en 2017 y 18, bueno, se me hace que más hacia el final del primer mandato de Trump, los medios se hartaron de que Trump les dijera mentiras y antes solamente reportaban lo que Trump decía sin una contextualización que mostrara que lo que Trump decía era falso. Porque pues esa era la forma en la que pensaban que había que hacer el periodismo, reportar lo que dice el poder, y si lo dice el poder, pues ya. Y que el lector, el público, pues descubra por sus propios medios si es cierto o no, cuando para eso está la prensa, ¿no? Entonces, ya hacia el final del mandato, todos empezaron si Trump decía, acabamos de bajar el sol, los medios decían, pues hay que tomarle una foto al sol para ver si es cierto que lo bajaron. O sea, cuestionar lo que dice el poder. Hacían lo que también se hace en México y se ha criticado se ha discutido muchísimo y se sigue a tiempo, que es el copia y pega de los comunicados o de las declaraciones de los funcionarios y los políticos o de las conferencias de prensa, ¿no? No se trata solamente de que lo que dice el funcionario lo replicamos, sino que tratamos de averiguar un poco más para ver qué tan plausible es. Pero bueno, eso no lo hace Reuters, lo hace cuando declara Trump algo que toca a ellos, a su ámbito de interés, pero en este caso pues es totalmente descuidado. Hay que recordar que el propio Trump y sus funcionarios le han quitado toda seriedad a las visas gringas. Cuando hay uno de esos funcionarios que actualmente es subsecretario del Departamento de Estado
y que fue embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, que se cree muy chistosito al hacerse un meme de que él es el quitavisas y anda poniendo su memito del quitavisas por todo internet, pues entonces, ¿qué seriedad tiene el proceso de adjudicación de las visas que realiza Estados Unidos? Si un tipo con ese comportamiento absolutamente inmaduro está jugando con algo serio como son las visas de ese país. O sea, ellos mismos están banalizando las visas. Porque, ¿por qué te las quitan? ¿Por corrupción? ¿Por narcotráfico? Porque dijiste algo que a Christopher Landau no le gustó. Porque, por ejemplo, Arlene Medrano le acaba de. Arlene Medrano, la estudiante de la UNAM que fue en la flotilla Sumud, le acaba de poner Lando su marquita del quitavisas porque ella puso en un tuit que era un estado genocida. Entonces es una broma, sí, eso, o sea, es ridículo. Entonces, ¿por qué te estarían quitando las visas si han hecho un cotorreo? Si tú le mientas la madre a Landó, te va a poner su cosa de que te quite la visa. Entonces, o sea, ellos mismos se ponen en ridículo y quién sabe qué significa esto, porque además es un número 50, ni siquiera son 72 o 27, no, un 50, ¿no? O sea, es totalmente impreciso y la agencia Reuters falla al momento de no tratar con seriedad una información que es delicada. Y lo mismo, por ejemplo, lo están haciendo. Ahora inventaron otro cuento, que el crimen organizado mexicano está pagando miles de dólares por asesinar agentes federales de Estados Unidos. Hasta $50,000 por agentes de alto nivel. Solamente que el último agente que mataron fue en 1984, con la connivencia de la CIA, con la participación de la CIA, uno de la DEA. Entonces, como que pues, la gente no necesita los $50,000 o es una mentira. Lo suelta el Departamento de Seguridad Interior, Homeland Security, y los medios lo empiezan a replicar también acríticamente. Nuestro compañero Joan Grillo puso así, dijo, esto contradice la forma en que he visto los carteles actuar durante décadas informando sobre ellos. Limitan la violencia en Estados Unidos para proteger a sus enormes ganancias. ¿Por qué atacar a los agentes de ICE en Estados Unidos y ser atacados? Les importa el dinero, no los migrantes. O sea, un poquito de sentido común, de conocimiento del tema y sobre todo de rigor permitiría que los medios contextualicen declaraciones como esas para que el lector, que está ocupado en muchísimas cosas, pueda entender que es una broma y es una mentira lo que están diciendo. Pero bueno, o sea, si estos periodistas, eso lo comentábamos el martes, Laura y yo, si estos periodistas que pretenden marcar el estándar del periodismo desde Estados Unidos en el mundo, lo hacen, pues obviamente no lo tienen y no lo han tenido nunca. Lo que pasa es que también, como todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, es mucho marketing. En gran medida, el prestigio del periodismo de Estados Unidos es marketing. Ya, gracias, Temoris. Perdón que ya me hice un poco pelotas. ¿Quién sigue? ¿Sigues tú, Federico? Fede. Sí. Qué Federico, bueno, también para qué bueno cerrar. que nos haces caso, Ernesto, ¿eh? Está Gracias, bien pendiente de la mesa, Ernesto. gracias. Pues sí, esta infodemia de una agencia como Agencia Reuters, pues no es un asunto menor. Y esto otro que mencionaba ahorita Temoris, sobre este Christopher Landau, que pues este ex embajador que tuvo más sombras que luces cuando estuvo en México en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, y esto que señalaba de hacerse el chistosito ayer o antier, que fue le pone el quitavisas, tenemos ahí la imagen a Arlene Medrano, cuando pues Arlene no tiene visa. Y eso él también lo sabe. Y el otro punto es cuando hace meses también, de una manera todavía mucho más grotesca, con Melissa Cornejo, también que ella es de Guadalajara,
y que le escribió este subsecretario de Estado, cuando Melissa escribe, van a quitar las visas, pues a quienes compartan esta, pues bueno, métansela por donde puedan, palabras más, menos, y este tipo responde, yo ahí no puedo meter tu visa, ¿no? Pero sí te puedo informar y bla, 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 bla. Que además rayan en la vulgaridad, en la misoginia, ¿no? Y con una prepotencia y una grosería descomunal, escribiendo este ex embajador y subsecretario de Estado de los Estados Unidos, pues apenas si se puede creer los niveles y prácticamente se empieza a conducir lo que no hizo en la administración de López Obrador, pues en un vulgarcito, pero no, su conducta era distinta cuando estaba con Andrés Manuel como embajador de México. Ahora que ya no está en México, se atreve a insultar a compañeras que vaya, ni siquiera la presidenta de Morena salió a defender a esta chica Melisa Cornejo, que fue otra de las barbaridades. Pero qué decir, porque me parece que ya estos chistecitos, porque después Landó siguió publicando con risas y cabuleando un poco este asunto del quitavisas, también se le aplicaron a la misma imagen, pues a otras gentes ya de otros países del continente americano, ya van como 20 o 30 veces que saca en distintos países este tipo de mensajes. ¿Qué decía al respecto, Federico? Me parece que es un engranaje más de una maquinaria de extorsión, iba a decir diplomática, pero pues Muy con estos diplomática, niveles ¿no es? de violencia, pues no cabe el término diplomática. Es decir, en la relación bilateral estamos viendo la estrategia abierta, obscena del policía bueno y el policía malo. Es decir, Marco Rubio insulta a López Obrador, o Trump dice que Claudia Sheinbaum es una miedosa que está paralizada ante el crimen organizado, y después viene Marco Rubio y le da un beso a Juan Ramón de la Fuente. Es decir, el policía bueno en determinadas circunstancias, el policía malo. El gabinete entero de los Estados Unidos está tomado por ejemplo, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, es un hombre del poder financiero. Es decir, está tomado por aquellos que pagaron la campaña de Trump, los millonarios, los oligarcas que sostienen el sistema político de Trump, y por la patanería que instaló como modo de comunicación política Trump, que ha tenido tanto éxito en el mundo. Es decir, es un activo político ser un patán, ser un misógino, ser un grosero. Muchos machos heridos por el avance del feminismo se sienten reivindicados con estos violentadores y funcionarios que asumen la patanería como identidad política. Creo que se está jugando con México un nivel de extorsión brutal, donde recordemos aquella nota de Tim Golden que empezaba con una pregunta en el New York Times. Y ahora que menciono el New York Times, recuerdo la verdad que la manera tan graciosa como López Obrador se burlaba del New York Times, ¿no? New York Times, ¿no? Como estos grandes medios que conquistaron un prestigio enorme y después lo han echado a la basura con este tipo de notas que más que periodismo de investigación son inferencias, ¿no? Son parte de la maquinaria propagandística. Tim Golden, ¿se acuerdan cómo titulaba con una pregunta? ¿Financió el narco la primera campaña de López Obrador con millones de dólares? Pues eso es lo que tú nos tienes que contar. ¿Hiciste periodismo de investigación, sí o no? Si tú me lo preguntas a mí, pues yo te digo, pues yo no sé, compadre, esa es tu tarea como periodista, ¿no? Entonces, cuando vemos esta defección absoluta, esta renuncia a la profesión y la ética periodística por parte de tantos eh, protagonistas de los medios gringos, es muy difícil no pensar que ahí hay una... o por el deseo de meter un golazo mediático, darle salida a todas las filtraciones que le son benéficas a este gabinete compuesto por patanes, a esta política de extorsión con México que está jugando Estados Unidos. Eh, Está permanentemente plagado de agresiones, inferencias, suspicacias. Es un periodismo basado en suspicacia, que es lo menos periodístico que puede haber, y está lleno de ejemplos. Es un
un actor más de la presión sobre México. Una presión que luego tiene sus efectos, ¿no? A México le cuesta luego decir en voz alta algunas cosas para no molestar a este gobierno extorsivo con el que tiene que negociar aranceles y otras cosas que por supuesto le son muy caras y muy importantes al interés nacional mexicano. Parte de esta estrategia agresiva del policía bueno, el policía malo, eh, que quieren imponer los Estados Unidos sobre México, sobre la región, sobre el mundo. Muchísimas gracias, Federico. Gracias infinitas. Sí, esa negociación de aranceles y ahorita en el marco en el que estamos también, que lo hemos dejado de mencionar, pero esta negociación que se está haciendo, esta consulta en torno al TEMEC, que también marca un momento político y económico particular. Así es que gracias por comentar esto, Federico. Pues les agradecemos, querida Laura Sánchez Ley, fuerte abrazo, Fuerte periodista. abrazo. Fuerte abrazo. Temoris Greco, fuerte abrazo. Y querido Federico, fuerte abrazo. Fuerte abrazo para los tres. Abrazo, nos vemos.